Gracia y paz, amados hermanos. Bienvenidos a este su canal, El Peregrino. Yo soy Juan Carlos Barahona González y quiero empezar deseándoles de todo corazón un feliz año. Que los propósitos y los planes que ustedes tengan conforme a la voluntad de Dios se cumplan en cada una de sus vidas. Consideren esta oportunidad que es muy importante que prestemos atención a este mensaje, porque Dios quiere algo de nosotros. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿y qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? No solamente este inicio de año, aunque es muy importante que lo recordemos, sino que Dios quiere esto de cada uno de nosotros. Si somos cristianos, Dios quiere de cada uno de nosotros lo que les voy a decir a continuación. Pero me gustaría contarles algo que me ocurrió hace unos días a manera de introducción. Se acercó un joven quinceañero y me preguntó, perdona, tengo una duda. Le digo, dime. Y me dice, ¿ustedes cierran la iglesia cuando se van de vacaciones? Y le dije, no, nosotros no cerramos la iglesia cuando nos vamos de vacaciones. Nadie cierra la iglesia cuando se va de vacaciones. Y dice, también me preguntó, ¿y cuando tu pastor se va de vacaciones se cierra la iglesia? Y le dije, no, no se cierra la iglesia. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Y no es de ningún hombre. Entonces la iglesia no se cierra. Y le pregunté, ¿por qué me dices esto? Y este joven asiste a una iglesia pequeña, 4 o 5 familias aproximadamente. Y me dice, ocurre que hace un tiempo nosotros, mis padres y yo nos íbamos a ir de vacaciones. Y coincidió que todas las familias se iban de vacaciones, entonces solamente quedó el pastor y su esposa. Y la esposa le dijo a mi pastor, todas las familias se van, no va a venir nadie a la iglesia, ¿qué haremos nosotros? ¿Cerraremos la iglesia? Y el pastor le dijo a su esposa, muy acertadamente, y le dijo, por supuesto que no. Nosotros abriremos la iglesia porque la iglesia no es nuestra. La iglesia no pertenece a ningún hombre. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y considero que esas palabras son muy sabias. Quisiera también decirles, luego les comento algo al respecto con esta pequeña introducción, pero también quiero decirles que en este inicio de año nosotros tal vez tenemos nuestros propósitos, nuestros anhelos. Algunos propósitos son espirituales, como tal vez leer mi Biblia entera, tal vez crecer en oración, tal vez congregarme más regularmente, como tiene que hacer un cristiano, tal vez servir más apasionadamente o empezar a servir a mi Señor. Otros tal vez tienen algún deseo un poco más carnal, como me voy a apuntar este año al gimnasio y voy a trabajar en mi cuerpo y me voy a alimentar bien, ya que yo quiero en este año tener un cuerpo 10. Otros tal vez tienen un propósito un poco más aventurero. Algunos dirán, este año es el año en el que voy a visitar aquellos lugares que tanto he anhelado conocer y todavía no ha llegado el momento de ir allí. Ahora tengo los recursos, ahora tengo la persona o las personas que me pueden acompañar. Esos son tal vez algunos de los propósitos que algunas personas pueden tener. Pero me gustaría que nosotros, como cristianos, conozcamos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los propósitos de Dios o el propósito de Dios? ¿O cuál es el anhelo de Dios para nosotros, para los cristianos? Para todos aquellos que arrepintiéndonos de nuestros pecados, hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Y la respuesta a esta interrogante es muy sencilla. Dios quiere de nosotros fidelidad. Dios quiere de nosotros fidelidad. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Me gustaría que presten atención a un concepto que habla de la fidelidad. En este caso, de la fidelidad de las personas. Y dice este concepto lo siguiente:
fidelidad o fiel. Es una persona que está firme en sus ideas, que son conforme a la voluntad de Dios, está firme en sus obligaciones y tiene en sus afectos firmeza sin importar las adversidades. Ese es un concepto de lo que significa ser fiel. Y el apóstol Pablo, escuchen lo que nos enseña en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo dice que a él se le encargó un misterio. Y todos sabemos que el misterio que Dios le encargó al apóstol Pablo fue el misterio del Evangelio. Este misterio se le reveló a él y Dios lo puso al apóstol Pablo como un administrador de este misterio. Por supuesto, ministerio dado a conocer en todas las edades, en todas las generaciones, por todos aquellos siervos que el Señor ha levantado. Entonces dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, escuchen bien esta frase, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros este año nos mantengamos fieles a Él. Todos nosotros hemos sido comisionados por Dios para administrar algo. Aquel que es esposo y todavía no tiene hijos, pues Dios le ha encargado a él una esposa para que la administre, para que la ame, para que le enseñe la palabra de Dios, para que sea él una inspiración para su esposa en cuanto a un modelo de verdadero varón con carácter cristiano. A las esposas, Dios también les ha dado un ministerio para que lo administren. Y su ministerio es ser obedientes y amar a sus esposos. Y a su vez, cuando estos esposos tienen hijos, tienen también que administrar este ministerio que Dios les ha dado, que es instruir y enseñar a otras generaciones a caminar en temor a Dios y amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. A otras personas tal vez Dios les ha delegado otra cosa. Y si hay jovencitos que escuchan este mensaje y tal vez tú te encuentras bajo la cobertura de tus padres, pues tú tienes ahí un ministerio que administrar. Tu ministerio es cobijarte bajo la protección, bajo la cobertura de tus padres, amarlos, respetarlos y obedecerlos. En todo, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y podemos tener también otros ámbitos donde el Señor nos ha puesto como administradores. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en las escuelas, en las universidades, cuando somos tal vez empresarios, ahí Dios nos ha dado un ministerio para administrarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en todo lugar, en todo momento, de hecho el apóstol Pablo dice también, 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, y eso es cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, reitero, Dios espera que cada uno de nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevo, camine conforme a un carácter fiel. Me gustaría que, para empezar a ver unos ejemplos de fidelidad a Dios, me gustaría que tengamos claro la fidelidad de Dios. Antes de mirar nuestra fidelidad a Dios, me gustaría que veamos la fidelidad de Dios. Pero me gustaría que veamos la fidelidad de Dios desde una perspectiva trinitaria, porque ese es el verdadero Dios de las Escrituras. Es un Dios trinitario. Nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, en uno solo. No en varios dioses, no en tres dioses, no, en un solo Dios. Pero ese solo y único Dios se revela en las Escrituras por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro trino Dios
subsiste en estas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo Santo no es el Hijo ni el Padre. Es una verdad que tal vez lógicamente no lo podemos entender, pero eso nos revela la palabra de Dios. Y los que tenemos al Espíritu Santo creemos esta verdad absoluta, esta verdad inerrante e infalible. Entonces, vamos a ver la fidelidad de Dios desde esta perspectiva trinitaria. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, lo que nos dice la palabra del Señor. Y Moisés, que es aquel que escribió este libro de Deuteronomio, él nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Escuchen, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nosotros vemos aquí la fidelidad de Dios al guardar su pacto. Nuestro precioso Padre, Él había prometido bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la fe. Por supuesto, no una fe cualquiera, sino que dice que a todos aquellos que guardan su pacto, es decir, a todos aquellos que le obedecen, a todos aquellos que desean de todo corazón guardar y vivir sus mandamientos. Vamos a ver entonces, vemos aquí en primer lugar la fidelidad del Padre. Ahora vamos a ver la fidelidad del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y para ello vamos a Juan capítulo 10 y vamos a leer 2 versículos. Juan capítulo 10. Versículos 17 y 18 dice la palabra del Señor lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, verso 18, dice Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Nosotros vemos aquí la fidelidad del Hijo, la fidelidad de la segunda persona de la Trinidad, cumpliendo lo que había dicho a sus discípulos y lo que nosotros vemos en los evangelios, que Él vino para dar su vida en rescate por nosotros y que vino también a resucitar de entre los muertos al tercer día. Y el Señor Jesucristo lo hizo esto de manera literal. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es una historia filosófica, no. Esto es completamente real. Nuestro Señor Jesucristo habitó en medio de nosotros y cumplió su ministerio. Dio su vida por nosotros pecadores y resucitó al tercer día para nuestra completa justificación. Ahora vamos a ver también la fidelidad de la tercera persona de la Trinidad, la fidelidad del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros hasta que seamos conformados semejantes al carácter de Cristo. Y el apóstol Pablo nos enseña esto en una de sus cartas, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros, en nosotros, en la iglesia del Señor Jesucristo, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, tenemos ya la perspectiva de la fidelidad de Dios. Vemos cómo nuestro Dios y Padre es fiel a su pacto. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es fiel en poner su vida por nosotros y en haber resucitado de entre los muertos. Y vemos también la fidelidad del Espíritu Santo, trabajando en nosotros hasta que todos y cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen y al carácter de nuestro glorioso, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Con esto en mente, me gustaría entonces que veamos nuestro llamado a la fidelidad a Dios. Quisiera que veamos nuestro llamado
a la fidelidad a Dios. Y me gustaría que veamos 4 puntos. Punto número 1. Nosotros somos llamados a ser fieles a Dios sin importar las circunstancias o el lugar donde nos encontramos. Segundo encabezado, nuestro llamado a ser fieles a Dios en nuestra vida de piedad. Tercer encabezado, llamados a ser fieles a Dios esperando sus promesas. Y como cuarto encabezado, una nota de advertencia. Y me gustaría que reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que nos puede llevar a la infidelidad a Dios y a ser disciplinados por Dios? Escuchemos este cuarto punto. ¿Qué es lo que nos puede llevar a la infidelidad a Dios y a ser disciplinados por Dios? Tengamos estos 4 puntos en mente y ahora los vamos a ir desarrollando uno a uno. Entonces, primer punto, somos llamados a ser fieles a Dios sin importar las circunstancias o el lugar donde nos encontramos. Y vamos a ver una historia en uno de los libros de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice entonces el Señor en su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice entonces nuestro precioso Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Este hombre, Naamán, era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Ojo a esta partecita. Habían llevado, dice, cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta es la protagonista de esta historia. A una muchacha. ¿Por qué? Porque era creyente. Dice entonces, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, la muchacha: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, es decir, del pueblo de Dios. Verso 5 dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Este hombre, Naamán, fue y visitó a este profeta. Y luego él recibió unas instrucciones y aunque se puso un poco orgulloso, luego obedeció y Dios lo sanó. Pero el énfasis ahora mismo no es allí, no es en su sanidad, sino que el énfasis que quiero que veamos nosotros se encuentra en la historia de esta muchacha. Y podemos aprender de la vida de esta muchacha algunas cosas. Prestemos atención. ¿Qué podemos aprender de esta muchacha? A esta muchacha que fue fiel a Dios, escuchen, no le importaron sus circunstancias. Ella renunció a la autocompasión. Por ser fiel a Dios, ella renunció a la autocompasión. Ella no estuvo preocupada, ella no estuvo triste, pensando en cuál era su situación actual. No, ella se despojó de todo eso sin importarle sus circunstancias. Ella renunció a la autocompasión. Podemos aprender también otra cosa de la vida de esta muchacha. No se avergonzó ni se atemorizó de dar testimonio de su Dios y de su poder, de su Dios, nuestro Dios. Recuerden que los sirios tenían sus deidades y eran celosos de sus deidades. Aquellos que se oponían a sus deidades, estos eran capaces de matarlo. Y entonces en medio de ese peligro se encontraba esta muchachita, pero ella no se atemorizó y ella dijo:
si mi señor, refiriéndose a Naamán, él quiere ser sano, él debe visitar a un profeta. Y este profeta le dirá lo que tiene que hacer y será sano. Con firmeza, con convicción. ¿Por qué? Porque ella había entendido su llamado a ser fiel a Dios. Otra cosa que aprendemos es que no se olvidó del amor al prójimo. Ella renunció a la venganza. Recordemos que esta historia nos cuenta que ella había sido llevada cautiva. Es decir, ella fue apartada de su tierra, apartada de su parentela, apartada de sus amigos, apartada de todas aquellas cosas que eran conforme a su tradición y a su cultura. Y fue llevada a otra cultura, a una cultura pagana, a una cultura que amaba otros dioses. Pero en medio de esas circunstancias, ella decidió cumplir y vivir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Ella decidió renunciar a la venganza y mostrar amor al prójimo. Qué preciosa lección tenemos nosotros por medio de esta muchacha. Me gustaría, llegado a este punto, contarles una historia, algo que me ocurrió a mí en mis primeros años como cristiano. Conocí un hombre cuando yo caminaba, tenía mi iglesia cerca de casa y yo solía salir y caminar hasta la iglesia. Y de camino me encontraba a un hombre. Al principio no era así, pero él empezó a frecuentar nuestra iglesia y nos encontrábamos en el camino a la iglesia. Saludábamos, íbamos conversando y este hombre me fascinaba porque era un hombre que conocía muchísimo acerca de las Escrituras. Me contaba de los viajes misioneros del apóstol Pablo, me daba fechas, me daba versículos y a mí me dejaba fascinado. Me encantaba que este hermano me hablase de la palabra de Dios. Y yo le pregunté, y en aquel entonces le decía, ¿pero usted fue a algún seminario, estuvo en algún instituto? ¿Cómo conoce tanto de la Biblia? Porque yo también tenía hambre y sigo teniendo hambre por conocer más, me fascina todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Entonces este hombre me dijo, te voy a contar mi testimonio. Lo que pasa que yo en mi tierra, él era del Perú, él me dijo, lo que pasa que en mi tierra yo era un delincuente. Yo pertenecía a una banda armada y nos dedicábamos a asaltar camiones. Y ocurrió que una vez nos encontraron en un asalto y nos detuvieron y nos llevaron a la cárcel. Y estuve algunos años en prisión. Había una mujer que visitaba la cárcel, esta nos hablaba del Señor Jesucristo y también nos regalaba Biblias. Me regaló una Biblia a mí y como yo no tenía otra cosa que hacer en la cárcel, pues empecé a leer la Biblia. Dice, leía la Biblia y leía la Biblia de día y noche me leía y me releía la Biblia. Dice, y eso me ayudó a poderles también hablar a otros presos acerca del Evangelio. Yo les hablaba de las Escrituras, les hablaba de lo que había descubierto en la Biblia, todo eso me contaba este señor. Dice, y luego también pasaron unos años, salí de prisión y entonces me dedicaba a predicar el Evangelio en las plazas, en los parques, en las calles, en las esquinas. Y yo empezaba a predicar el Evangelio a viva voz. Empezaba a hacer un llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Era lo que este hombre me contaba. Dice, pero sucedió que hubo una oportunidad para yo poder viajar aquí a España. Entonces yo llegué aquí con las mismas intenciones y me acogió mi hijo. Y mientras yo me empezaba a conocer un poco la ciudad, yo empecé a trabajar con él. Y este hombre era sincero y me decía, lo que pasa que yo empecé a ver que mi hijo ganaba buen dinero. Él facturaba bastante. Y a mí me empezó a gustar eso de poder tener mucho dinero. Y empecé a trabajar. Ya no empecé solamente a conocer la ciudad, a ver cómo podía empezar con el ministerio, sino que empecé a trabajar. Le dije a mi hijo que me diese trabajo, él me dio trabajo. Y entonces yo empecé a descuidar las cosas de Dios por ganar dinero. Y quiero decirles que cuando yo le conocí a este señor, tenía, la verdad, una vida bastante lamentable.
estaba atado a muchas cosas, había dado pasos muy en falso, había perdido su esposa, su hijo también lo tenía perdido, entonces destruyó él su ministerio. Y él me decía que aunque tenía la intención de salir a la calle y a las plazas y predicar el evangelio, ya no tenía él tal poder, tal convicción, y ya ni siquiera la voz le salía cuando él quería predicar. Decía que siente mucho temor, mucho miedo. Entonces, me gustaría que también nosotros reflexionemos en este testimonio. Vemos aquí también un hombre que fue infiel a Dios. Por un lado vemos esta muchachita que fue fiel a Dios sin importar su situación, sin importar sus circunstancias, pero por otro lado también tenemos este testimonio de este hombre que fue infiel a Dios en su ministerio. Debemos todos nosotros guardarnos de la infidelidad a nuestro Dios. Vamos a ver el segundo encabezado. Todos nosotros somos llamados a ser fieles a nuestro Dios en nuestra vida de piedad. Todos nosotros somos llamados a ser fieles a Dios en nuestra vida de piedad. Y vamos a ver el ejemplo de Daniel. Porque nosotros ahí, en la vida de Daniel, tenemos un gran referente de lo que es una vida de piedad. Vamos a ver estos pasajes. Y se encuentran en Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas, para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque escuchen cómo era Daniel, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vemos aquí nosotros el carácter de Daniel. Y versículos más adelante, en el contexto, nos cuenta la historia que estos sátrapas, llenos de envidia, ellos decidieron engañar al rey Darío. Y ellos se pusieron de acuerdo para que el rey firmase un edicto. Y el edicto decía lo siguiente: decía, rey Darío, ¿por qué en estos 30 días, dice, tú no firmas un edicto para que nadie busque otra deidad, sino que cualquiera que necesite algún consejo o alguna cosa, se acerque solamente a ti? Y dice la Biblia que al rey Darío le pareció muy buena la idea. Y escuchen lo que ocurrió con Daniel después de que el rey firmó este edicto. Versículo 10 y 11 de Daniel 6 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Y les narro un poco el contexto después de esto. Ellos descubrieron que Daniel seguía orando y buscando a su Dios, a nuestro Dios. Y fueron y acusaron a Daniel delante de Darío. Y le dijeron: recuerda, Darío, que tú sellaste el edicto. Y conforme a la ley de Media y de Persia, tú no puedes deshacer este edicto. Entonces dice que el rey, muy entristecido, dijo: es verdad,
no puedo deshacer lo que yo ya sellé. Y dijeron los sátrapas, y recuerda también que aquel que desobedece la ley tiene que ser echado al foso de los leones. Y el rey Darío, entristecido, dijo, pues que se haga conforme a la ley. Y muy triste, él permitió, y él dijo que echaran a Daniel en el foso de los leones. Y le dijo, oh Daniel, eso sí quiero decirte, que si tu Dios tiene a bien, que te guarde. Y entonces, también dice, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios guardó a Daniel en medio de esta situación difícil. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel a su vida de piedad. Recuerden que estamos viendo el punto 2, llamados a ser fieles en una vida de piedad. Y Daniel, él no tuvo miedo. Podía venir un edicto, 2 edictos, cualquier cosa. Él seguía firme y haciendo lo que siempre solía hacer, que era orar, que era tener comunión con Dios, que era buscar el rostro de Dios. Y nosotros también somos llamados a lo mismo, a seguir firmes en nuestra vida de piedad. Somos llamados a seguir buscando siempre el rostro de Dios, a tener comunión con nuestro amado y precioso Dios. Y dado que Daniel fue fiel en su vida de piedad, quisiera que escuchen lo que ocurrió. Nuestro Dios lo guardó del foso de los leones y cuando Darío fue a verlo, él se dio cuenta de que a Daniel no le había ocurrido absolutamente nada. Dice que Daniel salió completamente sano. Eso sí, Darío se enfadó muchísimo porque Daniel le contó que lo engañaron. Y a causa de este engaño hecho a Darío, él se llenó de furor y fue y mandó a llamar a todos los sátrapas, a todos los gobernantes, y dice la palabra de Dios que juntamente con sus familias, con sus hijos y con todo, los echaron al foso de los leones y todos fueron completamente despedazados. Y en base a la fidelidad a Dios de Daniel, luego este rey hace la siguiente proclamación. Escuchen porque es completamente sorprendente lo que dice este rey. Vamos a leer desde el versículo, un segundito, vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 28 y escuchen lo que dice este hombre. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada, dijo Darío. Versículo 26. Y dice él, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, de nuestro Dios, amados hermanos, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa, aquel rey que gobernó después de los días de Darío. Entonces, quisiera que veamos y que resaltemos algunas cosas del testimonio de la vida de piedad de Daniel. Escuchen, número 1, se convocó a que todos temieran a Dios a causa de la fidelidad de Daniel a Dios. Otro edicto que se proclamó es que nuestro Dios, el Dios de Daniel, sea reconocido como el único Dios vivo y verdadero. También se proclamó que nuestro Dios es aquel que posee un reino indestructible. Se proclamó que Él es el único Dios que salva y que libra, y que Él es el único Dios que de verdad prospera. Vemos aquí cómo Daniel hizo que personas amaran y creyeran en Dios y en su poder a causa de su vida de piedad. Y me gustaría que también tengamos
otro ejemplo en cuenta, el testimonio de David. Él fue también un ejemplo de una vida de piedad. Él dice, por ejemplo, en el Salmo 1, lo siguiente. Y escuchen lo que dice David. Y si nosotros pensamos un poco, escuchen, estamos hablando del rey de una nación. Estamos hablando del rey de una nación y estamos hablando de que David era el general del ejército de nuestro Dios. Este hombre era un hombre muy ocupado. Este hombre era un hombre lleno de muchas preocupaciones, de muchas cosas que resolver. Tenía un ejército a su cargo, tenía familias, tenía todo el pueblo bajo su autoridad. Y sin embargo, este hombre extremadamente ocupado, él nos dice lo siguiente en este salmo. Y yo considero que este hombre vivía esta palabra. Salmo 1, versículos del 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos aquí también lo que produce en nuestras propias vidas vivir este llamado a la fidelidad a Dios en nuestra vida de piedad. Produce en nosotros deleite, produce en nosotros una verdadera prosperidad en nuestra alma, porque nosotros damos frutos agradables a Dios. Y podíamos ver más cosas que nos enseña este salmo, pero considero que es suficiente. Por supuesto, les animo a que mediten y que saquen más puntos para que reflexionen y para que sobre todo lo pongamos por obra cada uno de nosotros. Recordemos la importancia de nuestro llamado a ser fieles a Dios en nuestra vida de piedad. Vamos a ver el tercer encabezado. Llamados a ser fieles esperando sus promesas. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2. Vamos a encontrarnos aquí una historia muy inspiradora para nosotros, para nuestro diario vivir. Entonces dice el Señor en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa. Esta palabra profetisa no es que esta mujer era una adivina, una agorera, ni mucho menos, no. Simplemente esta palabra nos enseña, profetisa, que era una mujer que conocía las escrituras y enseñaba a otros. Eso significa la palabra profetisa. Entonces dice que esta mujer, Ana, era hija de un hombre llamado Fenuel, de la tribu de Aser. Y esta mujer también era ya de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Es decir, se casó y vivió 7 años con su esposo. Versículo 37 dice, y era viuda hacía 84 años. Es decir, esta mujer vivió casada 7 años y estaba viuda ya hacía 84 años. Tenemos aquí ya una edad de 91 años. Pero en la época esta se casaban entre los 14 o los 16 añitos. Si nosotros hacemos cuenta que ella se casó a los 16 años y ya eran 91 años, en esta suma de 7 más 84 nos da un total de 107 años. Es decir, esta mujer Ana tenía entre 107 y 110 años aproximadamente. Y nos da un ejemplo de fidelidad a Dios, esperando las promesas. Porque escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y recapitulo desde el 37. Dice, y era viuda hace 84 años, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo, escuchen, noche y día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora. Y esta frase es clave, en la misma hora. Porque el contexto nos enseña que José y María llegaban al templo a presentar al Señor Jesús, conforme a lo establecido por Moisés en la ley, que los niños tenían que ser llevados donde el sacerdote y tenían que ser presentados delante de Dios.
Entonces ella estaba allí en el templo esperando esta promesa y esta promesa se cumplió. Y dice entonces que en esta hora ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos nosotros aquí la fidelidad de Ana, a Dios, esperando sus promesas. Entonces aprendemos cosas de la vida de Ana. No dejaba de congregarse. En su llamado a la fidelidad a Dios, esperando sus promesas, ella no dejaba de congregarse. Y la Biblia también nos llama a nosotros, cristianos, a no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ella, en su llamado a la fidelidad a Dios, esperando sus promesas, ella no dejaba de servir, dice, noche y día, con sus ayunos y con sus oraciones. Otra cosa que nos enseña Ana era que era una mujer agradecida a pesar de las pruebas que había atravesado. Ella era una mujer agradecida a Dios. Y otra enseñanza que nos deja Ana es, en su llamado a la fidelidad a Dios, esperando sus promesas, es que ella hablaba y enseñaba a otros de Jesús. Vemos aquí una mujer de más de 107 años, entre 107 años y 110 años, y seguía ella hablando de Jesús, hablando del Redentor, hablando de Dios, de Jesucristo, de aquel que iba a venir a salvarnos, a salvar a su pueblo. Esto nos muestra también que no hay edad para que nosotros pongamos pretexto y no sirvamos a nuestro Señor. La vida de Ana nos confronta a que no importa la edad. No digamos, bueno, yo ya estoy demasiado viejo, no sé, o anciano, anciana, ya nada puedo hacer para el Señor. Ella servía con ayunos y con oraciones. Es decir, tal vez ella veía que otras personas, que otros hombres iban a hacer alguna obra misionera y ella no podía ir. Pero entonces ella se ponía a orar y se ponía a ayunar para que Dios bendijese esos viajes. Tal vez otras mujeres, otras jóvenes tenían que hacer alguna labor también para el avance del reino y ella no podía ir. Pero entonces ella también oraba y clamaba a Dios para que el Señor bendijese todos estos proyectos que eran para el avance del reino de Dios. Entonces, no hay excusa. Cristiano, no hay excusa. Da igual la edad que tengamos, debemos servir y ser fieles a nuestro Dios, esperando sus promesas. Y me gustaría que veamos el cuarto y último encabezado. Unas palabras de advertencia. Escuchen. ¿Qué es lo que nos puede llevar a ser infieles a Dios y a recibir su disciplina? ¿Qué es lo que nos puede llevar a ser infieles a Dios y a recibir su disciplina? Y no les voy a hablar de pecados vergonzosos, aunque tampoco estoy animando a nada de eso. No tiene que ver con pecados vergonzosos, no tiene que ver con tal vez caer en adulterio, en fornicación, en alcoholismo o en algunas cosas. No. Lo que nos puede llevar a la infidelidad a Dios y lo que nos puede llevar a recibir su disciplina es el hecho de pensar ahora mismo. Esto es una predicación más, esto no tiene nada que ver conmigo, no considero que esto sea tan relevante, tan importante. Yo ya he vivido algunos años siendo fiel a Dios y bueno, pues ahora puedo tener unos añitos de relax. Tal vez ese pensamiento te puede llevar a ser infiel a Dios. Tal vez puedes pensar ahora, lo que este hombre dice no tiene nada que ver conmigo. Tal vez para otras personas lo es. Tal vez este mensaje es relevante para otros, pero no para mí. Pero escucha lo que dice tu Señor. Si tú eres cristiano, si tú has escuchado este mensaje, escucha lo que dice Dios. Escuchemos lo que nos dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 2,
versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos y hermanas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído a nuestros corazones, porque Él espera algo de nosotros, de sus hijos. Él quiere, Él desea que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Y el Señor nos ha dejado ejemplos en la palabra de Dios para que todos y cada uno de nosotros seamos fieles a Él en todas las áreas donde nos encontremos. Y sobre todas las cosas, recordemos que tenemos al fiel de los fieles, a nuestro Señor Jesucristo, al que era justo, al que es justo, y vino a este mundo a morir por los injustos, para que todos que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, seamos llevados a Dios el Padre. Y sobre todo, tampoco nos ha dejado solos, sino que en su fidelidad nos ha dejado al Espíritu Santo. Me gustaría que oremos y que el Espíritu Santo aplique estas palabras con poder en cada uno de nuestros corazones. Oh amado Dios, oh precioso y amado Señor, yo quiero rogarte de todo corazón, Señor, que seas tú bendiciendo esta palabra, que cada uno de nosotros la recibamos no como palabra de hombre, Señor, sino como tu palabra, como una palabra viva y eficaz. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos ayude a poner por obra esta palabra. Que en este inicio de año y en los inicios de años que vengan por delante, que cada uno de nosotros recordemos esta palabra, ya que el anhelo de nuestro corazón como hijos tuyos es ser hallados fieles. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti. Reconocemos nuestra debilidad para vivir lo que tú nos pides, pero sabemos que tú nos has dado de tu Santo Espíritu, que tú nos ayudas a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Trabaja, Dios mío, en nosotros. Y ahora mismo, Señor, nos arrepentimos de todo corazón, Señor, y límpianos con la sangre preciosa de Cristo, si es que hemos estado nosotros siéndote infieles, y si es que hemos empezado ya este año también con infidelidad. Límpianos, Dios mío, renuévanos, restaura un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros y ayúdanos a ser fieles, sin importar las circunstancias, sin importar la edad, sin importar absolutamente nada, sin importar limitaciones, sin importar nada, Señor. Queremos serte fieles. Gracias por amarnos y gracias porque sabemos que tú nos escuchas y tú nos oyes, y el deseo de tu corazón, Señor, es guardarnos firmes y fieles hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, espero de todo corazón que cada uno de vosotros, de nosotros, recibamos esta palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra. Dios mediante, si nuestro Padre así lo permite, seguiré subiendo más contenido a este canal. Que tengan un precioso día, que el Señor guarde su entrada y su salida. Bendiciones a todos y un entrañable abrazo. Bendiciones.